Vamos a tocar un tema que debiéramos tenerlo en cuenta cada día, en cada instante, en cada momento, donde nuestra desprevenidamente eh, sigue gobernando nuestras emociones más que permitiéndonos desde el espíritu tomar decisiones. Por eso eh, es tan especial todo lo que nos enseña el apóstol Pablo en este pasaje. Estamos en nuestro movimiento contra la corriente de los días sábados de los centros de formación y liderazgos para el mundo y estamos dando el seminario Trascendencia Sostenible. Trascender es ir más allá de lo humano, es disfrutar todo lo que del reino es entregado cada día. Y bueno, vamos a hablar hoy de la inspiración y qué naturaleza vivimos cada día. La naturaleza es esa esencia interior de donde brota todo, como dice su palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él sale la vida. Y la palabra inspiración viene del griego theopneustos, que quiere decir espíritu, espíritu de Dios o inspirado por Dios. Y cada día debemos comenzar buscando la inspiración de Dios. In es dentro y espíritu, espíritu. Entonces, ¿con qué actitud nos levantamos cada día? ¿Qué nos inspira cada día? Cuando nos levantamos desprevenidamente a hacer lo mismo, a vivir en la rutina y no en lo nuevo que Dios nos da siempre, entonces eh, una persona que no tiene inspiración para la vida es una persona que está muerta espiritualmente. Dice el libro de Lamentaciones que el Señor nos entrega sus misericordias nuevas cada día. Él no repite absolutamente nada. Entonces, vivir desde el Espíritu, si es que hemos nacido de nuevo, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, como nos exhorta en 1 Corintios 3:16, donde dice, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eh, Cuando no vivimos desde la inspiración de Dios, entonces vivimos desde la tentación de la carne, del ego y del gobierno de las tinieblas. Tentación viene también del griego temptatio, que quiere decir estímulo o incitación al pecado por el diablo, por el demonio que es real y que vive. Y que Dios nos dice que vivamos sobrios, que vivamos atentos, y nos expresa claramente por qué, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda mirando a quien devorarse. Primera de Pedro 5:8. De manera que con esta introducción, el estímulo que nos trae la palabra de Dios es vivir todos los días por la inspiración que Él coloca en nuestro corazón. Todo aquello que no hacemos por pasión, entonces lo estamos haciendo por rutina o por obligación y esto no viene de Dios. Filipenses 2:13, que lo menciono muchas veces, dice, porque Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Entonces, si yo tengo una relación con Él, inicio cada día teniéndolo a Él en primer lugar y continuando esa relación paternal, porque Él, como lo dice en el capítulo 1 de Juan, versículos 12 y 13, todo aquel que reconoce el nombre de Jesucristo
y que lo recibe en su corazón, se le da la potestad de ser convertido en hijo de Dios. Entonces, ¿cómo vivir una vida de inspiración diariamente? Es comprendiendo este proceso que vamos a mirar acá. Romanos 5, del 12 al 21, que les motivo a que lo estemos profundizando, habla de los dos Adanes. Dios, en su eternidad, majestuosidad y en su soberanía, un día decidió hacer una creación con un objetivo. Esto es bien lindo entenderlo. ¿Por qué existe todo lo que vemos? Porque Dios inició un proceso para entregarle una esposa a su hijo. Usa esa metáfora y la esposa es la iglesia. Todo lo que existe es porque un día iba a crear una iglesia para que posteriormente vinieran las bodas del Cordero. En algún momento, no muy lejano por todo lo que se ha venido cumpliendo, 97% más o menos de la Biblia se ha cumplido tal cual está escrito. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, Él se llevará a su iglesia, el rapto de la iglesia, para encontrarnos rostro a rostro con Jesús y con todos los que ya están con Él. Y comenzará ese encuentro para siempre, que es una fiesta de 7 años que se llama las bodas del Cordero. Entonces, todo, absolutamente todo lo que existe es por las bodas del Cordero. Porque un día nos encontraremos para siempre con Jesús, nos encontraremos para esa vida eterna. Si no, esta vida terrenal no tendría sentido. Pero Dios quiere administrar absolutamente todo a través de sus hijos. Por eso Él, cuando crea a Adán y a Eva, les entrega la autoridad de ser administradores de la creación. Lo dice en capítulo 1, 2 de Génesis. Pero todos sabemos la historia. ¿Por qué ir allá? Porque dice aquí, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Con frecuencia escucha uno y bueno, si Dios existiera, ¿por qué este mundo está tan caótico? ¿Y por qué tanta injusticia y sufrimiento y todo aquello de este mundo que cada vez está peor y que lo había anunciado el apóstol Pablo hace muchos años, décadas, más de un siglo, cuando él decía que en los últimos tiempos que son estos, se extendería la maldad y viviríamos en medio de una generación perversa y corrupta que le llamaría a lo bueno malo y a lo malo bueno, que viviría por antivalores, con hombres soberbios, amadores de sí mismos, donde el mal cada vez reinaría más. Y, y nos da algunos indicadores de cuando esto va terminando. Por ejemplo, habla cuando oigan de guerra y rumores de guerra, cuando vean eh, los conflictos entre padres e hijos, cuando mm, dicen Romanos, eh, empiece a crecer esa cultura de acostarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, cuando la injusticia vaya creciendo y aún advierte, dice, por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero esta es la raíz y es muy importante entender la naturaleza. Entonces, el pecado entró al mundo. Todo el que nace, nace con la maldición adánica. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos.
porque todos pecaron. Nosotros pecamos en Adán. El todos pecamos es porque nacemos con una herencia humana pecaminosa adánica, lo que alguna, lo que la religión tradicional habla del pecado original está basada en este pasaje. Entonces, venimos de una raza corrupta, algo que en su momento, cuando lo aprendía, me conmovía, es como cuando una madre está embarazada y está en procesos de estrés o está en esos embarazos rechazados, indeseados, va generando algo que se llama el programming, o sea, el estrés de la mamá programa genéticamente al niño para vivir en estados de estrés el resto de su vida. Hay muchas enfermedades que son genéticas, que son hereditarias, pero también hay una herencia espiritual y es la herencia de la muerte espiritual. Cuando Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos, decía, todos nacen muertos espiritualmente. Venimos con una raza corrupta. No hay nadie que nazca que no traiga esa corrupción. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Esto es antes de Moisés. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. O sea, pecaron en Adán por la herencia adánica. Y continúa diciendo, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Y llegamos al punto central del sentido de haberse Dios hecho hombre, como dicen Filipenses, no considerando siendo Dios, humilló a sí mismo, tomando la forma de hombre y de hombre viniendo a ser siervo y siervo con obediencia y obediencia de cruz para poder salvar a lo que se le había perdido. De manera que, ¿en dónde estamos viviendo? ¿En el pecado de Adán o en el regalo del favor inmerecido de Dios? No podemos tener un pie en cada lado. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte de muchos, pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos. Por eso he insistido que cuando veamos en la palabra de Dios referirse a los justos, está hablando de aquellos que fueron justificados por Cristo en la cruz, que recibieron el regalo de la salvación. La paga del pecado es muerte, es una ley que Dios estableció y se tiene que cumplir, se tiene que satisfacer. La paga del pecado es muerte. Y ninguno de nosotros podríamos hacer algo para remediar todo esto de la raza humana que viene en maldición. Y por eso pecamos. Algo bien interesante para analizar en este momento es que no somos pecadores por pecar. Pecamos porque somos pecadores.
Pecamos porque venimos con una herencia adánica, pero resulta que el Rey de Justicia vino a rescatarnos. Aún dice en algún rincón de la palabra que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres, porque todos traemos esa naturaleza perversa. De manera que aquí vemos la grandeza del amor de Dios y lo que él hizo. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios con el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesús. Entonces, si nosotros nacemos de nuevo, le permitimos al Espíritu Santo gobernar en nosotros, y en ese gobierno es un gobierno mm, que es completo. Dice Colosenses que en Cristo estamos completos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy unido a Cristo, cuando vivo con Él, cuando voy incrementando mi relación con Él, entonces empezamos ese proceso de disfrutar la libertad del pecado. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Entonces no podemos tener una mezcla de vida vieja y vida nueva. Hemos visto en algún momento lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10. Porque los que son nacidos de Dios no practican el pecado ni pueden pecar, porque la simiente de Dios vive en ellos, mora en ellos, y se refiere a nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:17 dice, porque el que se une a Cristo, un solo espíritu es con él. Entonces nuestro espíritu no puede haber pecado. De hacia la santificación, hacia la madurez espiritual. Entonces el verdadero cristiano nacido de nuevo cada vez peca menos, porque va siendo perfeccionado por la acción del Espíritu que habita en nuestro espíritu. Entonces, un solo acto de justicia de Cristo, uno solo. Dicen Hebreos también que Jesús no va a volver otra vez a morir en la cruz para redimir los pecados. Vino una sola vez, lo hizo y entró allá al lugar santísimo a la derecha del Padre, desde donde sigue intercediendo y orando por nuestras vidas. Y como también dice en una de las cartas de Timoteo, solamente existe un solo abogado, un solo intercesor entre Dios y los hombres, el cual es Cristo. No hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Por eso es la relación con Jesús, no es más. Las religiones dispersan esto hacia cosas que no son bíblicas. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada eh, para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia de Dios. Dios tiene ese esfuerzo de amor por rescatarnos. Entonces, ¿por qué es tan importante ver con cuál naturaleza actúo en mi vida? Sigo con esa naturaleza
que me esclaviza del pecado por esa mm, raza humana que heredó toda esta maldición, o vivimos en la gracia de Dios, en la libertad. Recordemos 2 Corintios 3:16, que dice, pero cuando te conviertas al Señor, ese pasaje a mí me parece espectacular, porque nos lleva a responder una pregunta. Dice, pero cuando te conviertas al Señor, y podríamos definir la fecha. Nunca olvidaré el 28 de enero del año 2000, fue el día de mi encuentro con Jesús, fue el día que comenzó mi nueva vida. Próximo enero son 25 años del día más extraordinario en mi vida, que fue el día del nuevo nacimiento. Si tienes dudas, si no lo recuerdas, allí está listo para ratificar ese pacto con Él. De manera que Dios nos regala por amor, por gracia, el destruir el poder de la naturaleza pecaminosa. Lo dice Romanos 6. Ahora, el hecho de que el poder del pecado haya sido destruido en nosotros en el nuevo nacimiento a través de recibir a Cristo, ser justificados y recibir el regalo de la salvación, no quiere decir que la naturaleza pecaminosa desaparezca de nosotros, solo que ya no tiene poder. Pero si yo le abro puertas o le doy autorización, pues va a volver a reinar sobre mí. No hay disculpa para entender aquella enseñanza de Jesús que dice, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre, porque yo tengo la capacidad de decidir si le abro o no le abro la puerta. Ahora, no es en mis fuerzas, es que Él me capacita para poder disfrutar de esa libertad. Pero es una capacidad que se renueva todos los días, todos los días. Entonces, así como el pecado reinó sobre todo hombre y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Dios y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Estamos viviendo la vida eterna. No podemos estarlas mezclando. Por eso es que es tan apasionante estudiar la parte de la mente, de los pensamientos, de las emociones, de las decisiones a la luz de la palabra. Ahí está la esencia. En Proverbios 4, del 4 en adelante, dice que por encima de todas las cosas adquiramos sabiduría. Los primeros 7 versículos de Proverbios nos dice qué pasa si estudiamos y practicamos los proverbios. Inclusive son 31, podíamos tomar un proverbio para trabajar, meditar, practicar cada día. No hay disculpa. Y viene toda una cantidad de versículos paralelos de cómo administrar nuestra mente. El famoso pasaje de Filipenses 4:8, donde dice, y todo lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es puro, lo que es justo, lo que es digno, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. 2 Corintios 10:5. Derriba todo pensamiento que se oponga al conocimiento del Señor y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Isaías 26:3. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque ya confiado. Todo el tiempo nos lleva a la mente. Y mi mente está definiendo con qué naturaleza estoy caminando en este mundo. No se trata de llamarse cristiano, no se trata de vivir una religión, se trata de vivir la libertad que Cristo ya nos ha dado cuando hemos aceptado ser convertidos en hijos. Por eso también tipifican muchos lugares de la palabra de Dios los tibios, los mediocres, los de doble ánimo, los inconstantes. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no puede salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Humanamente, confrontados por la ley nos lleva a mostrar el pecado, pero no podemos ser libres a no ser que tengamos el Espíritu Santo gobernando en nosotros, el poder de Él. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Y aquí está la gran realidad triste de las religiones, cuando siempre está llevando a que el hombre sea santo, sea perfecto y gane la salvación por obras. Lo dice en Efesios 2, en adelante, el 8 dice que es por la fe y no por obras, y que la fe es una virtud, un don que Dios nos ha concedido. Dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu y llegamos al punto profundo de esta enseñanza. O sigo al Espíritu, el Espíritu me guía, me da el poder, me nutre, me da el gozo, me da el complemento, llena el vacío interior, o sigo en la naturaleza pecaminosa. Blaise Pascal o Blaise Pascal decía que todo hombre y toda mujer tienen un gran vacío en su interior que solo puede ser llenado por Dios a través de Jesucristo. Eclesiastés 3 dice, colocado eternidad en sus corazones. Lo único que llena ese gran vacío interior es la eternidad que Dios coloca. Entonces vemos que todo el mundo está tratando de llenar ese vacío interior con algo, con dinero, con fama, con comida, con sexo, con poder, con tantas mentiras de este mundo que aún se las mencionaba Satanás a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Si postrado me adorares, te entregaré todos los reinos de este mundo. Por eso el pecado es un altar de adoración satánico. Cada vez que hay un acto pecaminoso, eso le suena a música, a Satanás en sus oídos. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por eso, ¿dónde está nuestra brújula? En lo que pensamos. Proverbios 23, 7, tal como piensa el hombre en su corazón, así el tal es. O vigilo mis pensamientos, o voy a estar mm, tibio, mediocre, de doble ánimo, inconstante, o definitivamente perdido en la naturaleza. Mira lo que dice aquí, pero los que son controlados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo.
Esto está lleno de indicadores. Lo que usted piensa, lo que usted decide, a quién le permite que lo controle, al pecado o al Espíritu de Dios. ¿En qué piensa? ¿Lo que usted hace le agrada a Dios? O sea, hay una cantidad de indicadores que nos permite a nosotros poder conducir la vida por el camino que el Señor nos trajo, de seguir las huellas de Jesús, de seguir las huellas de sus sandalias hacia la eternidad. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lo lleva a la muerte espiritual, a la separación de Dios. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Quién controla nuestra mente? ¿A qué naturaleza le permitimos gobernar? Y bueno, llevarnos hoy este indicador como la ruta diaria, diariamente vigilar qué pienso, ese pensamiento qué emoción produce, a qué decisión me lleva, está con un respaldo en la palabra de Dios, viene del Señor, agrada a Dios, eh, le hace bien a otros. Hay cuatro fuentes del pensamiento. Uno, nuestros propios pensamientos que cuando son pecaminosos le llama la palabra de Dios concupiscencias, recuerdos de pecado que producen ese deleite de la tentación en la carne. La segunda fuente de pensamiento es lo que los demás nos hablan. Hemos estado aquí revisando la palabra de Dios y esto nos va generando pensamientos. El tercero son los dardos de fuego de las tentaciones, como lo habíamos visto en unas enseñanzas atrás, de la armadura de Dios, donde dice levantando sobre todo el escudo de la fe para derribar los dardos de fuego del enemigo. Efesios 6. Y el último es la inspiración del Espíritu Santo a través de su palabra. De manera que necesitamos es desplegar los radares que tenemos para vigilar qué trata de habitar en nuestra mente. Santiago 1 dice que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno cuando es tentado en sus propias concupiscencias y concibe el pecado, o sea, lo acepta. Concebir es embarazar, deja que el pensamiento le embarace la mente. Dice entonces viene el pecado y viene la separación de Dios, viene la muerte espiritual. De manera que algo que debemos llevarnos hoy es entender que el pecado no se vence por fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad sirve por unos pocos días y después se reactiva peor esta fuerza que quiere gobernar nuestra carne. Cuando vivimos la vida en el Espíritu nos llena de su poder y las tinieblas no pueden en contra nuestra. Vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión, por esta palabra que ha penetrado a lo más profundo de nuestro ser porque el Señor lo, lo enseña, lo promete en su palabra. En Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva y eficaz y penetra lo más profundo de nuestro ser. Amado Dios, te damos gracias por toda esta reflexión especial donde nos llevas a poder comprender que hay dos caminos. Nos lo enseñabas desde Deuteronomio 28,
Cuando decías que colocas al cielo y a la tierra por testigos de que podamos elegir el bien y la bendición o el mal y la maldición. Pero con esa voz tierna y hermosa de Padre Eterno dice, hijo, yo te digo, te aconsejo, escoge el bien. Gracias, Señor, porque todo lo creas en libertad, pero necesitamos que hoy nos des un poder superior, nos lleves a otro nivel en nuestra espiritualidad, nos lleves a romper aquel gobierno mentiroso del ego, de la falsa personalidad. Hoy queremos renunciar a todo ello, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos sorprendas con esa libertad que tú prometes, que le entregas a todo el que sinceramente renuncie al gobierno del pecado. También, Señor, hoy queremos tener claro que no podemos vencer el pecado cuando lo queremos hacer en nuestras fuerzas y a nuestra manera. O cuántas veces lo hacemos de labios para afuera, pero nuestro corazón está desconectado de ti. Hoy queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Ratificar, Señor, que solo anhelamos que tú vivas en nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor Jesucristo, que reines en nuestro corazón. Te lo clamamos en el nombre poderoso, Dios Padre, de tu Hijo, que nos des la intervención de tu Santo Espíritu en cada segundo de nuestra vida. Gracias por todos los años que nos has dado hasta este instante y por todo lo que nos darás a partir de hoy. Te pedimos, Señor, que nos des tu abrazo, tu bendición, tu compañía, la llenura de tu espíritu y tener un espíritu de gratitud por la salvación que nos has dado. Queremos ser tus embajadores, tus siervos. Hoy, gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos la vida de cada uno de los que hemos participado en este momento y también de aquellos, Señor, que están viajando, que están alejados o apartados. Hoy intercedemos por cada uno y por nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Meditemos mucho toda esta parte. Ya probablemente mañana o el lunes van a tener en los diferentes grupos la grabación de esta enseñanza. Dios les bendiga.